Parte 1. Cuando vi a mi hijo ponerse la mochila por primera vez, sentí que alguien me estaba quitando algo sin pedirme permiso. No era una mochila grande ni especial. La compramos sin ceremonia, sin fotos, sin discursos. Él la eligió rápido, como si ya hubiera tomado esa decisión antes de entrar a la tienda. Azul, liviana, con un cierre que sonaba más de lo que debería. Yo asentí, pagué y sonreí. Por fuera hice lo correcto. Por dentro, algo empezó a cerrarse. Me repetía que era normal, que todos los padres pasan por esto, que exagerar era infantil. Esa era mi excusa favorita, decirme que estaba siendo dramático para no aceptar lo que realmente dolía. Porque no era la mochila. Era lo que representaba. Era admitir que ya no iba a acompañarlo a todos lados, que iba a empezar a resolver cosas sin mirarme primero. Mientras caminábamos de regreso, lo observaba más de lo necesario. Sus pasos, su espalda, la forma en que ajustaba las correas. Pensaba en todo lo que todavía no sabía hacer bien y en cómo, aún así, el mundo ya estaba listo para llevárselo un poco más lejos de mí. Sentí culpa por no alegrarme como se suponía. Culpa por querer retenerlo. Esa noche dejé la mochila junto a la puerta, no en su cuarto. Cada vez que la veía, pensaba lo mismo, como una frase que no me soltaba: todavía no estoy listo. Guardé silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque admitirlo me hacía sentir débil. Cuando mi hijo me preguntó por qué su mochila no estaba en su cuarto, entendí que ya había empezado a notarlo. Parte 2. El día que dejé de mirar a mi hijo y empecé a mirar la mochila fue cuando entendí que algo en mí se estaba rompiendo. No pasaba nada extraordinario. La mochila seguía donde la dejaba, apoyada junto a la puerta, pero empezó a ocupar un espacio que no le correspondía. Yo la veía antes que a él. Me detenía frente a ella como si esperara que hiciera algo. Me decía que era cansancio, que estaba sensible, que era normal sentirse así. Esa era mi coartada mental, normalizarlo todo para no aceptar que me estaba quedando atrás. Mi hijo hablaba de ese nuevo inicio con una calma que me desarmaba. No había miedo en su voz. No había dependencia. Yo esperaba torpeza, preguntas, inseguridad. En cambio, lo veía avanzar sin mirarme, como si ya hubiera practicado irse mientras yo seguía creyendo que aún me necesitaba igual. El pensamiento volvió, insistente, casi cruel: tal vez mi función ya no era la misma. Me repetí que eso era crecer, que así debía ser. Pero no sentí orgullo. Sentí culpa. Culpa por querer detener algo que no me pertenecía. Empecé a tocar la mochila sin razón. Acomodaba lo que ya estaba ordenado, revisaba cierres, estiraba las correas. Era un gesto mínimo, pero me daba la ilusión de seguir teniendo control sobre algo. Cuando mi hijo me observaba, yo callaba. No sabía cómo explicar que no estaba enojado con él, sino conmigo. Ese silencio era pesado, incómodo, y me lo guardé entero. Esa noche soñé que la mochila se iba sola, sin él. Desperté con miedo, con la certeza de que ya había empezado a soltarlo antes de estar listo. A la mañana siguiente, cuando quise cargar la mochila para ayudarlo, sentí que ya no tenía derecho a hacerlo. Parte 3. El problema no fue el pensamiento, fue darme cuenta de que ya no quería que desapareciera. Al inicio me repetí que era algo normal, una idea fugaz que cualquiera tendría en mi lugar. Pero empezó a volver con demasiada precisión. No como una imagen clara, sino como escenas incompletas que mi cabeza terminaba sola. Fantasías silenciosas que no parecían peligrosas, solo inevitables. Me decía que pensar no era lo mismo que hacer, que mientras no cruzara cierto límite todo seguía bajo control. El pensamiento se volvió recurrente. Aparecía mientras hablaba, mientras fingía escuchar, incluso en momentos que antes me daban calma. Empecé a medir palabras, gestos, silencios ajenos, buscando señales que confirmaran lo que ya estaba imaginando. Cada vez que encontraba una, sentía alivio. Cada vez que no, regresaba la ansiedad. Elegí callar. No porque no hubiera nada que decir, sino porque temía que al decirlo tomara forma real.
Ese silencio no descansaba, se acumulaba en el pecho, pesado, incómodo. La culpa llegó después, no por lo que había hecho, sino por lo que estaba permitiendo dentro de mí. Al final del día quedaba vacío, agotado, con la sensación de haber traicionado algo que aún no sabía nombrar. Esa noche entendí que, aunque nadie más lo supiera, ya había cruzado un punto del que no se regresa igual. Parte 4. No hubo un momento exacto en el que todo se rompiera. Fue más bien una acumulación de silencios mal puestos. De miradas que evitaba. De palabras que ensayé tantas veces que se me quedaron atoradas en la garganta. Un día entendí que ya no estaba esperando que algo pasara, sino que dejara de pasar. Seguí yendo a los mismos lugares, cumpliendo las mismas rutinas, hablando con la misma gente, pero algo en mí ya no estaba ahí. Me descubrí recordando escenas que nunca ocurrieron, conversaciones que solo existieron en mi cabeza. Fantasías pequeñas, ridículas, que no buscaban cambiar nada, solo anestesiar la sensación de haberme traicionado. Me decía que no era para tanto. Que todos cargan cosas así, que exageraba. Esa fue la excusa más cómoda. La que más caro me salió. Porque mientras fingía normalidad, el cuerpo empezó a cobrar factura, el cansancio, la falta de ganas, ese nudo constante que no se va ni durmiendo. Nunca lo conté. No por orgullo, sino por vergüenza. Hay silencios que no se rompen porque ya pesan demasiado. Al final no pasó nada extraordinario. Nadie gritó. Nadie se fue. Y tal vez por eso duele más. Porque lo que perdí no fue a alguien, fue la versión de mí que todavía creía que podía decir lo que sentía sin miedo. Historias que no te contaron.